Eh, Bien, nosotros somos Por un Cine Posible y que les habla Valentina, Andrés Casas, Valentina Flores. Nosotros somos Por un Cine Posible. Estamos muy felices de que estén acá. Bienvenidos todos. Y bueno, esta es la primera vez que estamos haciendo esto, que son estos espacios de conversación que de aquí en adelante va a dirigir Sebastián Arriagada, con cada uno de los profesores que van a estar haciendo las clases durante todo este año. Y hoy día estamos aquí con Bernardo Quesney, nuestro primer profesor del año, quien va a hacer dos clases online los días martes, el martes 18 de marzo y el martes 25, Sí, por corroborar. ahí, creo Sí, yo. 18 y 25, martes 18 y 25 de marzo son las clases de Bernardo. Por si se quieren inscribir, está toda la información en nuestra página web poruncineposible.cl. Y nada, este espacio es para que conversemos libremente, para hablar sobre procesos de creación, para hablar sobre lo que quieran hablar Sebastián y Bernardo, para invitarlos también a sumarse a las clases. Y eso, si quieren comentar, pueden dejar ahí comentarios en el chat, podemos dejar al final un espacio de conversación entre todos. No, yo muchas gracias por esta invitación. Como que me gusta como conversar y hablar de cine, así que muy buenísimo estar acá. Muy contento. Sí, yo también. No sé qué vamos a hacer, qué vamos a No, conversar, de qué vamos a hablar, pero hay muchas cosas de las que se pueden hablar. ¿vamos a adelantar algo? ¿El temario, profe? El temario, es difícil el temario. ¿Tiene PowerPoint la clase? Sí, sí tiene, pero lo que más Ah, tiene ya. que he ido recortando son... ¿Sabes qué? Haciendo este ejercicio he tenido que ver demasiado de nuevo películas latinoamericanas y, y uno se olvida de ciertos temas que se van cruzando, primero no todas son comedias, pero muchas tienen comedia. O sea, no creo que Palomita Blanca sea considerada una comedia, pero tiene momentos que yo me muero, o sea, me mato la risa. O sea, Sí, po. esa parte, o sea, hay momentos enteros que yo las corto y digo, ¿qué es esta secuencia? ¿A dónde se fue esta persona? Y es increíble. La del profe, ¿cómo se llama La el del profe? profe es una secuencia que yo recorté. Sí. Y es nada que ver, pero también creo que es entretenido ver cómo surgen como dinámicas de humor en lugares donde no hay, o que no están considerados o empaquetados como una comedia. Aunque hay cosas que son comedias más, no sé, pues más extrañas, como Whisky, esa uruguaya, yo la considero una Sí. comedia, pero una comedia sequísima. Hay gente que quizás la puede ver y no entiende que es una comedia. Oye, ¿y tú, Bernardo, ya partimos o nos lanzamos o Sí, no? Ya, lancémonos a conversar, ya. no sé por dónde. Sí, mira, yo lo primero que te quería preguntar, como, ¿es tu ya ahí en cine comedia? Como que esa es tu etiqueta, tu marcha política. No, no, no lo sé, pero de alguna forma es como, de alguna forma es lo que he hecho, pero uno nunca siempre quiere escapar de cualquier Obvio, denominación obvio. o de cualquier etiqueta, pero de repente empiezo a imaginar haciendo o he escrito cosas como un poco más de otro estilo y me da miedo. O más que me da miedo, digo, al final me gusta tanto ese juego que tiene la comedia o que tiene como ese juego de artificio, de dar vueltas siempre a situaciones, que cuando veo a veces esas definiciones gigantescas cinematográficas, como esas, como eso, como esto es un, no sé, pues como que yo siempre quiero jugar a cómo se destruye eso. O sea, como me acuerdo como una vez como riéndome en lugares donde no debería reírme. Como viendo el espejo de Eh, Tarkovsky y reírse en una escena donde se caen. Y yo como que me recagué la risa, como ahí sentía que era un público más infantil. Oye, ¿y hay sentido ese peso de que la comedia está
por otra vereda que no es el drama y que el drama es el cine en serio, como que la comedia no es un cine en serio. Sí y no. O sea, sí en algunas cosas. Creo que a veces para ciertas postulaciones o para ciertos festivales nos han dicho de frentón, esta película, o sea, no entendemos ni el humor, no entendemos a qué va apuntado, no sabemos qué. Ya. Y por otros lados también por ciertas cosas de postulaciones, cuando uno ha postulado a ciertos fondos, como que ha vivido muchos rechazos por ser una comedia. Y Como, cuando eres estudiante igual sufrí rechazo. ¿Estás ahí como en el grupo de los alternativos? ¿Estás en el grupo de los nerds uy, rechazados? es que en la universidad no dirigí mucho, dirigí muchos videoclips rápidamente Ya. y los dirigía como por mi cuenta, entonces no estuve mucho, incluso no dirigí muchos cortos en la universidad. Como que hice otras cosas, como que fui probando, y si soy director de foto, y si soy productor, porque eso Ah, como que ya. creo que me encanta ir probando cosas, pues, y aprendiendo, pero creo que incluso me acuerdo que en la misma universidad ahí hice esa película de efectos especiales, pero la hice como un ejercicio como que estaba un poco enojado con los profesores que te enseñaban como esa forma media, como hay algo que todavía no lo puedo entender que se llama, ¿cómo se llama? Que te juro que yo soy muy tonto para las cosas burocráticas del cine. Hay una cosa que se llamaba, no me acuerdo, una clase entera que era como, teníamos que desarrollar un proyecto. Y yo Ya. creía que desarrollar un proyecto ya era algo tan poco romántico y empezar a buscar tu público objetivo y todas esas cosas, que como en respuesta a esa clase, desde un desarrollo de proyectos completo, que el profesor no tiene la culpa, era como mi aburrimiento, como decidí hacer esta película de alguna forma, soltarla dentro de, imagínate que lo hicimos en un plano secuencia, tres actores, incluso actué yo. Y en verdad los que fuimos a hacer esa película éramos los que cabíamos en el auto. Así de pequeña era la Ah, producción. Entonces, y para mí fue como muy liberador hacerla. Después, obviamente, uno se mete en problemas, como cómo muestro esta cosa, pero fue muy liberador hacerla como casi decirle al profesor. Esto es una vía alternativa a tu desarrollo. Y más encima todo eso era como para terminar haciendo un Corfo. Y yo lo encontraba tan horrible como postular un Corfo, que es todavía bien me parece raro. horrible. Es raro esa manera de... Es que hay algo interesante de la comedia que lo he hablado harto con el Carlos, como que no hemos parado a discutir como la comedia es quizás el único cine en Chile que tiene público, pero al mismo tiempo es súper odiado entre los cineastas, o sea, o no odiado, pero es un poco menospreciado, como que nuestros grandes hits igual han sido comedia, aunque la mayoría de los que nos gusta el cine no nos gustan esas películas, como Sexo con Amor o Chacotero Sentimental o todas esas películas como, o las de Kramer. Pero finalmente igual hay un público que conecta harto con la comedia. Como que es raro esa forma de pensar el cine como, no para un público, sino como para cine para cineastas, que es un poco lo que el nicho donde estamos hoy día, como mucho cine para cineastas. No, no. Sí, sí, pero es que también son difíciles. También creo yo que también tenemos ejemplos muy malos de comedia. Entonces uno entiendo el odio a veces. Hay La odio. ejemplos malos. No sé si el chacotero sentimental es un mal ejemplo. Yo todavía soy un defensor. La estuve viendo hace poco. Bien, Tiene ya, algunos cortos. Hay un drama entre medio que no sé qué hace ahí. Hay un ya. drama terrible de Yo me acuerdo un poco. Me acuerdo que la odiaba porque en ese momento estaba en la escuela y había que odiarla. Sí, sí. Es que es difícil, pues. Es difícil. Y también es difícil también siempre como ver estos actores. Siempre.
creo que lo más difícil es intentar verse en pantalla, ¿o no? Como representado como sociedad, o cuando uno ve actores de teleseries representando ciertos personajes o representando un personaje más popular, pero al final el cine siempre ha hecho eso. O Sí, sea, pues. como no, Sí, como que, pero a uno le cuesta. Pero quizás yo creo que porque no tenemos tanta cultura cinematográfica, ¿no? Tenemos más cultura televisiva. Digo, dentro mm, del sí, cine chileno, claro. Oye, pero es raro igual, es bien raro y particular y que nuestros hits son las comedias. sí, pues. Sí. No, y por mucho. Por mucho, algún tiempo yo miraba harto con un amigo que era productor las taquillas, los box office, y era terrible. O sea, es realmente terrible las Sí. comparaciones. Pero, no sé, yo creo que también como decís tú, hay comedias como, tampoco lo metería ahí, pero Raúl Ruiz o Cristian Sánchez, que por ahí son medio, los nombráis harto, eh, Es tienen que humor. Hay, hay Cristian humor. Sánchez es muy chistoso. Y alguien que también yo lo encuentro chistoso y que es un poco odiado en el cine chileno, yo encuentro que es muy extraño Pablo Larraín como mete a veces, o sea, hay escenas en el club que son gente hablando, si es chillanejo, chillanense, y como en un ambiente terrible, o sea, como hay como a veces instantes extraños de comedia en lugares donde no debería ir. Y creo que, aunque me pasó que con El Conde, que es su película que debería haber sido una super comedia hilarante, no me reí, entonces ahí es bien extraño. Y Pero pasa mucho, po. Y creo que hay una válvula, es como también pasa, hay una válvula, yo creo que de público que tiende, a mí me pasa con cosas bien extrañas, como observando comentarios muy tontos en Instagram de gente. Siento que hay una predisposición a que el chileno, hay un humor negro, hay una cosa irónica, inmediata, hay una cosa como, no sé si es por nuestro estado de catástrofe, como, como que siempre es como una cosa, casi que ser chileno es eso, como estar ahí en un desastre, pero incluso también pasa cuando yo iba mucho al teatro y siento que el público se predispone a reír más de lo que debería. Como que a sí, veces donde hay lugares donde ¿esto era chistoso o se están riendo como que es necesario reírse? Entonces a ca- mí me gusta eso. y lo buscáis, como que andáis anotando chistes en la vida, en la calle. Más, sí, o más que chistes, sí, uno siempre anda anotando como cosas que te dan risa, ¿no? O cosas que te dan, porque igual creo que hay que tener cuidado, porque a veces lo que te da risa uno a veces puede ser como un muy Mm, cínico, como un espectador cínico, como observando las falencias. Y creo que a veces lo entretenido es entender o ser entre observador empático y analítico, como que mezclar, porque yo a veces siento que, sobre todo cuando observo a esta gente que hace stand-up, que a veces me río y todo, pero ahí creo que ya cuando se transforma en un ejercicio como muy industrial, el que tenéis que tener una rutina cada 6 7 meses, creo que a veces ahí el humor empieza como no sé, no confío tanto en este humor como tan prediseñado. claro. Incluso por eso, me acuerdo, en Historia y Geografía, si bien habían situaciones que me parecían cómicas, yo me liberaba mucho en los actores y los hacía mucho improvisar porque yo desconfío del guión como de la respuesta perfecta. O sea, para mí, no Mm, sé, yo siento que el Amparo Noguera es muchas veces, podríamos decir, una guionista de su propio personaje, porque yo la solté muchas veces a que ella, si bien entendiendo los lugares donde ella se situaba, ella improvisaba mucho.
Y a mí, si viene un desastre después para montar, a mí me encanta como buscar esa cosa nueva, porque quizás me aburro muy rápido y muchas veces siento que creo que tanto como la reiteración o como cuando algo s- es lo mismo cuando uno se hace como un trabajo medio de fábrica, pero creo que no comprendo el humor como reiteraciones, porque si no, si igual lo que nos da risa tiene algo de aleatorio, ¿no? Es inesperado. Tiene que haber algo inesperado. Sí, y creo que a veces es súper terrible, a veces uno espera, espera, espera y a veces no pasa nada, pero a veces es solamente un cambio de un tono, de un momento o de una distracción de la actriz o del actor que hace que te da más risa. El Sí, problema es explicárselo a tus productores, porque es como que uno está buscando el error. claro. Oye, mira, tengo unas preguntas preparadas como que me ayudó ChatGPT, que ahora es mi mejor amigo. ¿En Así serio? que, pero tan buenas, tan buenas, tan buenas. Pero ponte tú, quería como jugar un poco y eh, pensar, tú lo dijiste y ahora cuando tú lo dijiste me acordé que alguna vez se lo escuché a Raúl Ruiz, que Chile es un país de desastres naturales, está lleno de desastres naturales. ¿Cuál es tu desastre natural preferido? ¿Cuál es tu, o cuál te da más ideas para producir algo? No, yo creo que los temblores, no sé, o sea, no sé si los terremotos, porque no quiero incitar a uno, pero me da risa estar constantemente, bueno, hace rato no tengo uno, pero a veces me da risa que he estado con amigos en lugares y considerarlo algo tan normal. Y me acuerdo una vez que estaba como con un español acá en Chile y nunca había visto a alguien tan cagado de miedo y como que todos nosotros estábamos en una situación, es como estar en un barco, po. O sea, como que Claro, nosotros estábamos bien si, y eso y me si da estás en un edificio grande es terrible, po. pero me da mucha risa que los amigos chilenos estábamos bien. Y esta persona estaba como, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Díganme cómo preparar esto. Y nosotros como, sigue tomando. Claro, no Gente, hay nada que hacer. no hay nada que hacer. Pero igual Eso nosotros es, tenemos todos desastres naturales, pues. Estábamos hablando del apagón, tenemos sí, volcanes, tenemos los tsunamis. no, Te- terrible, pues. Tenemos todo. sí, Pero, y también, no solamente a nivel de desastre, creo que si bien quizá la personalidad del chileno no es como la del cubano, a niveles así expresivos, y sobre todo se ve en las actuaciones, cuando uno ve películas de diferentes sí, po. países latinoamericanos, pero hay una cosa como, a ver, uno podría decir que hay una cosa media recta, incluso uno lo ve en las actuaciones, pero en lo que pasa interiormente yo creo que es más loco aún. O sea, es como si nuestras noticias no nos afectaran. Es como chistoso por contraste. Por eso, sí, entonces a veces creo yo que no hay que exagerar tanto lo chistoso, o sea, no hay que buscar el elemento chistoso si muchas veces es como cuando, creo que por eso también somos tan buenos como cada día sale un reportaje raro de las noticias donde alguien extrae 15 Sí. segundos y sale, o sea, creo que uno es como ir haciendo un catastro diario de como de sonido, de grabar, y creo que eso es lo más entretenido y interesante. A mí me ha pasado muchas veces de estar con actores y de retrocederlos, porque muchas veces cuando los actores ya están en una formación más profesional, eh, pierden esa magia del hablar y hablan bien, y hablan perfecto, y a veces uno, yo lo que les pido, y muchas veces he tenido que como decir, retrocede, habla peor, o sea, no.
no intentes, porque siento que esa predisposición o esa como que hay una cosa muy de escuela, de una proyección y una cosa que es súper peligrosa porque al final no están hablando como chileno. Y Claro. lo que uno busca, incluso en emoción, que puede ser, o en la risa, es más, es más sonora que visual. Yo siento que si yo no le creo a un actor es por cómo se escucha. Porque también hay algo en la comedia que yo creo que es de los grandes retos de la comedia, es el tono, lograr un tono entre todos los personajes, porque la comedia muchas veces está en situaciones ridículas, pero si está evidenciando la situación ridícula, se vuelve como, se normaliza dentro de la Sí, escena. Entonces, tiene que haber un contraste, tiene que haber una complejidad y el tono casi siempre es difícil. Por eso a veces es difícil no hacer un sketch de matinal, que es como el problema de la comedia, como ser un sketch nomás, que a veces sí, puede ser bien, pero sí. ¿y cómo lográis tú eso del tono? ¿Cómo vais logrando encajar los tonos de los actores? Porque teníais dos super actrices súper connotadas, pero también teníais gente más de la calle. Entonces, en, en, en Historia y Geografía, ¿cómo se logra trabajar o empatar los tonos para lograr la escena? Es súper difícil, pero creo que es solamente, bueno, yo me acuerdo que para los actores que no eran actores en la película, yo les hice un pequeño taller de teatro, ¿Ya? pero más que un taller de teatro fue que miramos muchas películas. Ya. Y miramos muchas películas de que de alguna forma a mí me gustaban cómo reaccionaban los personajes. Y desde ahí vimos, no sé, desde Martín Regman, desde La Niña Santa de Lucrecia Martel. Y son películas que no son tan chistosas No, todas, pues. pero yo les pedía, y entendiendo que el guión era mucho más alocado de lo que yo les pedía, yo quería que lo que ellos vieran eran, que no intentaran hacerse los graciosos, porque yo tuve una experiencia anterior con otra película que era Desastres Naturales, que ahí no me gusta tanto porque no pude controlar tanto los tonos. Ya. Es una película que tiene diferencias tonales bien grandes entre que hay una actriz que es mucho más contenida versus otra que no pude controlar porque yo no estoy culpando a nadie, sino como que no lo visualizaba. Como hay personajes un poquito más caricaturescos, hay personajes que están en un tono que se va algo más dramático y hay personajes que están en el tono correcto de lo que yo quería en esa escena. Entonces, creo que en historia y geografía se logró un poco más porque, porque primero está escrito más seco y también dejábamos, los personajes nunca entendían si esto era realmente cómico o no. Incluso me pasó con ciertos actores que querían darle la impronta cómica, que es como la cejita, Ya. un poquito más, y yo como que los controlaba o les decía, los bajaba a niveles como que yo decía como esto. Incluso, bueno, le escribí una página, me da como un manifiesto que me da un poco de vergüenza. Pero le No, tenés que escribí, contarlo, cuenta. como que le escribí que, no, que nadie se hiciera el chistoso, que nadie Ya. intentara robarse una escena. Y que más encima yo perdí un poco a los personajes porque en la película yo nunca les dije dónde estaba la cámara, porque íbamos grabando con un zoom y íbamos a diferentes lugares. Entonces, a veces había un actor que estaba como dándolo todo, pero nosotros estábamos grabando a un Ah, secundario. ah, Y buena. eso es bacán porque muchas veces hay actores un poquito, ¿cómo decirlo? Como, no sé si es pretenciosa la palabra, pero cuando saben que es su escena, cuando alguien sabe que es su escena, crea un tono porque es mi escena, o es mi diálogo, y muchas veces esa es la peor escena, o es Claro. la peor toma. Porque es como, creo que a uno busca el inconsciente, po. O uno busca cuando ya
cuando uno está cansado. O sea, no busca muchas veces la primera intención, yo encuentro que es pésima, y también la última también es pésima. Uno está ahí en el medio. Claro. Cuando está un poquito más perdido, como no sabéis si es demasiado dramático o demasiado chistoso. Como que ese tono, y creo que al final es- no hay ninguna técnica. Es solamente entre gusto personal y ir probando. Pero Intuición, pues. creo que nunca es... Hay gente que es muy de dibujar y de tener claro los momentos y, uy, a mí se me hace muy difícil. A mí yo sufro más planeando algo que ir al rodaje. A mí el rodaje lo Ah, paso súper sí. bien. Sí, planear es algo muy difícil porque creo que al final cuando he planeado lo hago como una situación estándar, porque no puedo imaginarme las cosas. Entonces, cuando he planeado, digo, ah, ya, pues, plano contra plano, plano general. Como que se Claro. pone como estándar y clásico. Y en cambio, cuando estoy ahí y miro el monitor y miro la luz, digo, entonces últimamente, ya hace rato ya, incluso haciendo videoclips o haciendo lo que sea, es solamente ir buscando. Obviamente siempre con un guión y un plan de rodaje, pero ir buscando ahí. Y eso es súper difícil al principio que lo entiendan. Sí, por ejemplo, tú igual tenés una carrera súper amplia en videoclip, eh, bastante destacada, diría yo, porque yo seguí varios de tus videoclips desde Denver, así como que en verdad me llamaban la atención. Y, y en el videoclip creo que pasa algo similar en la comedia, que el videoclip necesita encontrar un tono rápidamente, una atmósfera. Sin eso, el videoclip se vuelve un videoclip muy cotidiano, cliché. ¿Cómo, cómo es ese trabajo y te sirve para el cine? ¿El videoclip te ha ayudado como de alguna manera o es un trabajo lateral nomás? Sí, todo ayuda, todo ayuda. Y creo que lo que más me ha ayudado del videoclip, bueno, obviamente siempre entender que son dos lenguajes totalmente diferentes, pero lo que ayuda, creo yo, es, primero, la mayoría de los videoclips que yo he hecho harto, vienen de muy bajo presupuesto. Entonces, Mm. lo que más a mí me entretiene es que aunque haya limitaciones, que son las limitaciones que uno siempre tiene, que son presupuestarias, técnicas, es intentar igual darle una estética, aunque sean a esos 3 minutos o a esos 2 minutos, es como si fuera una traducción, que a mí me entretiene demasiado como traducir un ritmo y traducirlo a muchas veces a una imagen que a veces tiene que ver y a veces es algo que funciona por contraste. Ya. Pero creo que lo que es interesante es que en los videoclips uno, como las canciones tienen una estructura y muchas veces te manda esa estructura, uno lo que está buscando es estos momentos, uno está buscando como más que contar una historia, yo creo que nunca he buscado contar una historia en los videoclips, pero es situar a través de los ritmos, como que uno pueda entender algo de la canción, pero como visualmente, pero nunca dejando, creo que nunca he querido dejar un mensaje, Mm, que lo encuentro lo más terrible del mundo, dejar un mensaje. claro. No, se nota, no se nota, porque tienen harto, son súper de imagen los videoclips que estaba revisando los últimos, de los últimos. Uno que no sabía que era tuyo, que era el de Pablo Chili con Gianluca, que Ese. me... Sismo. Está Sí, bueno. ese era, sí, fue hace rato. Y eso era muy entretenido porque yo venía de hacer varios videoclips de un estilo de música
Y cuando te toca el trap, es una traducción totalmente diferente. Es como algo que tú no estás acostumbrado a hacer. Claro. Y creo que eso es bien entretenido. O sea, en- eh, creo que, creo que poder enfrentar, y me pasa mucho en los trabajos, no en las películas, porque generalmente en las películas uno se demora tanto que uno quiere hacer la película que uno ha querido, pero en los trabajos que me toca, no sé, desde videoclips hasta publicidad, a mí me entretiene mucho hacer cosas que yo jamás haría. O sea, cómo enfrentar eso. Porque me entretiene porque creo que igual donde uno se ubica es bastante cómodo y creo que es muy entretenido cuando te rompen siempre donde estás ubicado. A mí me pasa que muchas veces ciertos trabajos me obligan a tener que explorar cosas que yo no haría antes, como o explorar otros tipos de cámara, o entender cómo se hace esto, o entender, no sé, cómo es un lenguaje más estándar. Y es muy entretenido porque cuando uno lo hace y uno a veces ve cómo pegan o cómo funcionan ciertas cosas, uno a veces también después o libera o entiende también hacia dónde no llegar y recorrer lo que uno quiere. Pero es entretenido. Y cómo fue ese trabajo con Gianluca? Como que, eh, porque el problema del videoclip, que yo creo que que es un problema complejo, que en las escuelas probablemente no se trabaja mucho, que es que el cliente tiene una idea en la cabeza que por lo general no te la puede comunicar porque es una imagen, ¿cachai? Son imágenes, entonces es súper difícil trabajar con sus imágenes que tiene en la cabeza y con las imágenes que tú puedes proponer. Entonces, ¿cómo fue ese trabajo de choque de Sí, imágenes? creo que para mí ha sido mucho más fácil trabajar con músicos que con personas muy esquemáticas, porque los Ah, ya. músicos muchas veces vienen como con ríos, o sea, como que vienen, oye, a mí lo que siempre me ha gustado es que esto transmita un terror, o Ya. esto, no sé, esa canción Sismo era como un poco como el terror que te da un poco los terremotos. Y nosotros imaginamos más que un terror al terremoto, sino como un terror al fin del mundo y como un Mad Max. mundo, sí, pero incluso también con bajo presupuesto. Entonces al final nos conseguimos un sanatorio abandonado y como una pequeña secta de minis Gianluca. Entonces fue como, y es súper, yo lo siento como son trabajos cortos, de alguna forma, de 2, 3 semanas. Al final los rodajes son de un día o dos, pero donde uno explora muy rápido otro mundo. Y creo que, sobre todo como las películas son tan lentas, yo necesito todo el rato estar explorando. O sea, me encantaría hacer más películas más rápido, pero creo que le tengo como cada vez más respeto a seguir filmando, y cuando se hace una película, ni siquiera lo digo por una cosa de grandes presupuestos, porque hasta ahora nunca he filmado una película con grandes presupuestos, pero también se demoran los guiones. O sea, como que hay un guión que yo estoy escribiendo y que creo que ahora recién, después de 1 año y medio o dos, creo que encontré hacia dónde va y tengo que destruir la mitad. Ya. Pero entonces se demoran, po, y eso ni siquiera tiene nada, po. O sea, es solamente papel. Claro, porque uno desde afuera podría pensar que las películas son un proceso en línea recta, como que uno parte una idea y va como agrupando gente y presupuesto y plata y va va derecho. Pero O sabemos que no es sea, así, ¿o no?
Creo que hay puros una cosa desvíos. media, hay una cosa que quiere que sea así. Claro. Digo, como hay una industria que le gustaría que fuera así, pero igual uno, o sea, entendiendo cómo es el panorama chileno, como que yo siempre digo, pero si tampoco no necesita tantas películas y creo que, y tampoco uno tiene que, o sea, no hay ninguna, yo creo que voy a recién filmar de aquí a 3 años más, no sé, o sea, no hay ningún apuro, salvo envejecer, pero no sé si hay, no sé, lo que yo creo que entendiendo la realidad chilena, y uno está todo el rato mirando, no sé, me daría miedo creer que hay que apurarse a hacer otra película y tener un tema y hablar de algo. Incluso uno está siempre escribiendo y hay cosas como opciones, como, mira, esta película se podría hacer de esta forma, esta película se puede hacer de otra forma. Y creo que sí, a veces uno está apurado, pero solo conociendo historias de gente alrededor es como las películas solo crecen con el tiempo. Bueno, hay algunas que el tiempo le hace mal igual, pero, pero creo que no hay que creer que hay creo que no hay que creer que hay una industria detrás nomás, porque no lo No, hay. claro. Sí, eso es una gran extraña mentira que nos hemos contado, que es que hay una relación entre los que hacen películas, los que emiten las películas, las salas, y los que ven películas, porque ahí está totalmente disociada toda esa cadena, ¿no? En la industria no necesita fondos para que funcione, necesita público, ¿no? Nosotros estamos cortados, no hay una línea de producción y un público que la sustente. Es raro la No. idea de industria. Es rara la idea de industria y también es rara la idea de carrera de director, como creer que uno debería Claro. hacer algo de esta forma. O sea, no sé, yo ahora hace poco estrené un pequeño documental y ahora también tengo ganas de hacer otro, pero mucho más extraño. Y no, o sea, no creo que exista como, ya, y ahora debería venir tu no, eso creo que no existe. Es como una vez alguien que me dijo que yo, a una persona que no voy a nombrar, pero una vez me dijo como, oye, ten cuidado, porque hasta tu segunda película puede quedar en festivales grandes y después ten cuidado. Es como alguien que al final es como planear tus óperas primas, es como planear tu carrera. Y eso lo Claro. encuentro medio falso, ¿no? Sí, como que uno, sí, sobre todo como las filmografías que a uno le gustan vienen Es un mito, po, es un de mito. errores o de personas que están constantemente intentando formas, pero no Sí, hay pues. una carrera. O sea, la otra vez cuando se murió David Lynch empezamos a repasar con un amigo como la filmografía, son puros fracasos, po. Es tremendo porque tiene un hit que fue como el hombre elefante y el Eraserhead, y después fueron puros guatazos hasta que, bueno, hizo Twin Peaks, pero después ninguna fue buena en temas de crítica y taquilla, fueron fracasos que después se entendieron. Sí, Entonces es raro, es raro esa idea de que tu carrera va progresiva y tenés que estudiarla para ver en qué momento así tu película, tu obra maestra. Dicho esto, ¿cuándo será tu obra maestra? y, ¿Está hoy lista? no, ¿Está escrita? no, hay que no hablemos de esas cosas. Creo que no hay que perseguir eso. No, obvio que no. Me- ¿Y me- tenéis pensado como eh, probar algo fuera porque como te preguntaba al principio, está dentro de tu filmografía o de lo que uno puede googlearte, está encasillado tu historia a la comedia. ¿Te gustaría probar ciencia ficción o otra cosa? Como que estáis pensándolo sí, o ni siquiera. sí he tenido como atisbos de otro género, pero creo que siempre tiene que estar marcado un poco más que por la comedia,
como por esta cosa que a mí me encanta, que es como lo... A mí me encantan los juegos, como los juegos de representación o como siempre mostrar la mentira. Como que eso es algo que Mm. a mí me encanta, que es lo que más disfruto de una película es sentir que es una película de mentira. O sea, creo que, y mientras más, y no lo digo esto como todo el rato cine dentro del cine, porque eso también cansa, sino como que se Teatro sienta dentro del cine. no, que se sienta el artefacto, no sé, Sí. eso me encanta, como, pero, y muchas veces uno se, como, pero sí, he pensado, incluso hay dos cosas que uno ha estado escribiendo, pero igual siempre hay una cosa media de torcer que no, de torcer algo, de creer que va para un lado y no sé si a niveles cómicos, pero sí a Mm. niveles de por lo menos torcer el género, no las ¿Y no bases de un será, género. y no será autosabotaje? Si ya te está entrando ahí, no seguir profundizando. Es que es una pregunta que igual me hago siempre, como si uno está Sí, puede yendo, ser. va por ahí la cosa o quiero cambiarme cambiar de pista. Sí, pero que creo que las pistas, si uno las cambia, que sean, que te hagan mucho sentido. No. Sobre todo como, o sea, creo que eso sí es súper válido. O sea, que ir explorando pequeños lenguajes. Pero a mí lo que me ha pasado es que a veces he escrito cosas donde intento salirme completamente de ciertos lenguajes que yo ya como que uno le gusta, pero me da miedo cuando empiezo como a imitar como, como cierto cine, me da miedo que la imitación de otro cine, donde el cual yo siento que estoy un poquito afuera. Entonces Ya. como que al final digo, sí, pues que estoy haciendo esta escena y esta escena está correcta, pero esta escena, no sé, se está pareciendo a un director o un autor que yo digo, incluso él lo hizo mejor, ¿para qué te hay para allá? ¿Cachai? Claro. Claro, y es súper difícil tener eso bien calculado porque es súper destructivo también, porque te puede inmovilizar. Sí, sí. Y ahí hay otros problemas, pues porque a veces uno, creo que yo por inmovilizarse, uno a veces ha hecho versiones de guión totalmente nuevas por el terror a algo y después te das cuenta que era mejor lo anterior. Si al final Claro, creo que hacer películas es perder tiempo, todo el rato. claro. Tiempo que es muy lindo perderlo, a mí me encanta, pero es avanzar un año en una dirección incorrecta, Y que tú, pero después a tú, veces se llega a algo. tú dijiste que la pasáis bien en los rodajes. O sea, para ti es es liberarse de todo eso en el rodaje, como que es más. ¿Qué pasa en el Sí, rodaje que no pasa en la previa? en los rodajes creo yo que sí, yo lo paso muy bien, porque creo que, salvo que hay una escena que no lograste, el rodaje, cuando tú tenés los elementos y ni siquiera como yo no juego a tener mucha, porque me ha pasado que cuando he hecho publicidad a veces he tenido cosas demasiado técnicas, una super cámara o un super casi como algo robótico y que todo falla. Entonces cuando he grabado ficción muchas veces voy bastante liviano Mm. y disfruto mucho poder como ir probando la escena o ir probando o ir cambiando los tonos, pensar que era de esta forma, pero ir modificando o después en algún momento me ha pasado también de sorprenderme de algo que me ha pasado muchas veces, de sorprenderme con algo que de alguna forma yo escribí de una forma y al verlo reflejado en la actriz y en los actores,
agarró, agarró un carril propio y digo, está mucho mejor así. O sea, como es muy entretenido sorprenderse. O también a veces te das cuenta que hay cosas que no funcionaron. ¿Tenía algún ejemplo así concreto? No sé, de historia y geografía. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo una escena, de esas escenas que nadie apostaba un peso. Lo digo en el sentido que una escena que era esto, Ya. que era el Amparo y la Cata descansando con unas mascarillas. Ajá, estaba en el Y que, tráiler. y que se transformó en una escena como que creció sola de unión de hermanas y de que ellas inventaron todo el diálogo que estaba ahí. Lo digo como que era una escena que en verdad en guión era las dos hermanas descansan sentadas en el patio y al final fue muy entretenido que fue una escena que a mí me encantó al verla y me encantó después al ellas jugar y decirse cosas y es como esas escenas que crecieron solas y que no era necesario, y también era una escena que no era necesaria a punto de, ni siquiera como de estructuras de guión, era una escena que brillaba por sí misma. E Mm, incluso después la ocupamos hasta casi afiche, no, no fue el afiche, pero muchas veces rondó como imagen promocional. sí, Y la también tengo en la cabeza. hay otra escena que también surgió del juego, que era que estaba el Amparo, que el personaje de Yoconda, con Mitchell, que es el personaje del haitiano de Stevens, y que ella lo invita a salir. También es una escena improvisada. Esa escena no existía ni en el guión. El Amparo le dice algo y después le pone un gorro, o sea, como un gorro de Pedro, o sea, no un gorro, un casco de, pero de Ah, disfraz. Y son esas escenas que alguien diría, como, oye, esto que está bien estructurado, esas escenitas pequeñas que están súper bien hechas, cómo escribieron esas cosas, y son solo rodaje, son explosiones de rodaje. es porque Y a ya tenéis como la atmósfera instalada, po. O sea, ya los actores ya tienen los personajes en el cuerpo y están, ya controlaste como el espacio y los personajes, ¿o ¿no? Ya los podéis dejar sí, vivir. y también a veces uno inventa unas escenas que es súper chistoso, porque a veces este mismo método te falla. No sé, pues a veces uno dice, oye, estos tres personajes, tirémoslo ahí. Y al final son tres personas que conversaron algo que no te sirve de nada, porque también hay gente que no sabe improvisar, como que es demasiado Claro, consciente. Y claro. siempre me pasa que la gente muy consciente es es más que mal actor, no le cuesta soltarse, como esos actores muy metódicos e inteligentes, pero que son poco, como que no, poco pasionales. Y uno Ya, cuando sí. está dirigiendo lo que más necesita es gente que se salga un poco, no que se descarrile y destruya tu escena, pero que se salga un poco. Y hay una escena que me acuerdo que es del Amparo Noguera tocándole el poto al. No, no acuerdo con el nombre del personaje. Sí, Eso esa fue está buena. muy. Esa escena tampoco existía en el guión. Esa escena fue chistosa porque si bien existía que ella despertara en esa pieza, eh, a mí me da risa que el Amparo entre broma y broma de actriz me decía, ¡ay, qué guapo el actor! ¡Ay, qué guapo el actor! ¡Ay, qué guapo el actor! Y después lo tenía en pelota al lado de ella y como que mucha gente alrededor decía, ¡qué buen poto! Entonces al final yo le dije como, ya Se Amparo, manifestó, es tu momento. se manifestó. Y se lanzó y se reía, incluso la escena era más larga. Me tocaba este poto, después jugaba con él, pero eso salió ahí. Y salió ahí solamente creo yo que ahí primero, porque es una comedia. Y segundo, porque creo que ahí uno tiene que estar atento en el rodaje como las cosas que se van dando. Como en algún momento uno está viendo,
si bien uno está preocupado de la película y todo, como que uno ve que hay ciertos actores que se van haciendo más amigos, hay ciertos actores que se tienen como más malas, y solamente creo que al final, ni siquiera lo digo de una manera mística ni nada, pero hay que saber ocupar esa energía. O sea, si esas personas se están odiando, ojalá que eso se lleve a pantalla, porque eso Claro. explota ahí. Si al final lo peor es cuando no hay nada, cuando no hay química, no hay, creo que es lo peor, cuando no hay, como y eso generalmente pasa cuando todo es muy industrial o es Sí, pues muy forzado. a mí me pasó que trabajé en un montaje, solo como anécdota, tampoco voy a dar detalles, donde, donde yo recibía la escena, era un premontajista, y tenía que chequear que estaba exactamente como en el guión, porque el guión estaba aprobado por una transnacional, entonces todo tenía que estar súper aprobado y tenía que estar igual, literal, igual al guión. Entonces, claro, yo pensaba, ahí hay algo súper importante en el rodaje que lo he visto en literatura más que en vivo, o bueno, en vivo en las cosas que yo he participado como observando, como en Herzog o no sé, Raúl Ruiz, como he escuchado historias también, que es harto de estar presente en el rodaje, pues como no estar siguiendo el guión como un documento rígido, sino estar viendo qué está pasando en escena y documentar eso que está pasando en escena. Tú seguías todo Sí, eso, entonces. sí, Ah, es que ahí- no, creo que es difícil o sea, la película de guionista o cuando está todo como un poquito más estructurado, creo que también, incluso como cine o cine latinoamericano, no sé si, no sé si funciona tanto, como, no sé si tenemos que respetar la misma estructura que los gringos, ¿cachai? Como, no sé claro, si deberíamos tener esa cosa del ritmo de la escena, como que entendiendo, sí, que es súper complejo eso, porque hay algo que a mí me gusta, que es súper difícil, que es que tampoco hay que buscar el diálogo más natural y como hablamos, porque al final esta síntesis que son las escenas del cine, también estamos buscando el juego de los diálogos. Entonces, tampoco uno va a hacer un documental, pero sí a estar, a estar como escuchando o entendiendo qué te sirve, qué podéis sacar, porque la realidad absoluta no le sirve a nadie. Si al final esto es el juego de que uno está después, está editando y está. Pero es una mezcla. O sea, no claro, sirve apegarse al guión, pero tampoco sirve buscar la realidad absoluta, estar como ahí. Y eso no, claro. a mí me entretiene mucho. Y creo que es súper. Pasa que depende de lo que te guste también, porque me acuerdo que, bueno, Martín Rechman vino a hacer una película a Chile. Ujú. Y conocí a muchos actores yo que actuaron para esa película. Y la mayoría de los actores estaba muy sorprendido de su método. Ya, ¿cómo era? Que él no le gusta que los actores se salgan de diálogo, pero él te da él era estaba demasiado obsesionado con un tipo de actuación y que a los actores les costó mucho, porque él está buscando esta cosa media deadpan, media Buster Keaton, pero Claro. con diálogos súper irónicos y súper escritos. Muchos actores les costó harto, porque algunos venían desde, no sé, desde la improvisación o desde algo más, las series chilenas, de donde que los actores pueden aportar un poco más. Y de repente les tocó Regman, que era como que, o sea, todos, entre que se quejaron y como que dijeron, ah, wow, cómo él te corregía la coma. Ya. O sea, Ah, oye, pero la coma, no por una cosa de guión, sino como él siguiendo, para que tú entres en ese ritmo como su ritmo de humor y su ritmo de pausas,
el actor tiene que saber entrar en su... Y les costó mucho, o sea, la Cata Saavedra, la Amparo, ellas actuaron para Regman y si bien salieron felices, también dijeron, costó mucho. O sea, porque hay directores donde tú te sueltas, hay directores que te piden algo más natural, hay directores que son más expresivos, pero él te pedía un tono que acá en Chile no, nadie hacía mucho o que ellas no estaban acostumbradas. Claro, que tampoco hay, sí, hay poca variedad de las producciones, pues las producciones en general se están pareciendo muchas unas a otras, entonces claro, hay un método que se instala que se vuelve más el estándar y me imagino que la entrada de alguien así es conflictiva. Y esa película cuál es, la de Reichman? La práctica, que es la que grabó acá, Ah, ya, que no sé si se ha estrenado en Chile, en Argentina se estrenó, pero la película sucede en Chile. bueno. Sí, creo que la vi en movie, creo que está muy bueno. Y, y tú también eres medio fan de Peirano, po, ¿no? Bueno, escribieron un guión Sí, juntos. sí, por supuesto. Hay harto Por su- humor ahí súper bien trabajado. Sobre la última de Silva Peirano es buenísima. Sí, sí, o sea, me encanta la libertad con que está hecha esa película, como que es una película que no responde a ningún, como ni siquiera a un tema, o sea, responde como solamente a, como, como, ¿cómo hizo esto? Sí, Y creo que a mí me encanta. También me encanta también la evolución ahí en Sebastián Silvas, porque yo he visto todas sus películas y me pasaba que esta película se parece mucho a Nasty Baby, en una película donde él también actúa y sí, donde también hay un accidente, y un accidente feroz, pero la película cambia y tiene un tono trágico. Y lo entretenido que en Rotting in the Sun, que a mí me pasaba que en Nasty Baby no funcionaba tanto el tono trágico, acá el cambio de tono o el cambio como que genera la película funciona quizás solamente gracias a que traspasó esa película, como que se tomó menos en serio. claro. Claro, y también pasa algo con bueno, con el humor y ese guión que se vuelve inesperado. Como que hay harto juego con eso. La Casa Sadera está súper bien ahí. Increíblemente Sí. bien, porque yo al principio, yo al principio pensé que le iba a odiar a ese personaje y después se vuelve maravilloso. Entonces, como que claro, toda esa forma de jugar con lo inesperado de Peirano creo que está es Sí, muy fino, po. Y tú has rescatado cosas de ese tipo de juego, po, ¿no? Como que venís de esa escuela. sí, pero más que de esa escuela, yo creo que es como fan de ahí, o sea, fan de Ya, lo que fan. se genera. Como creo que es muy, como, creo que lo que más me gusta es como, cómo encontrar historia en lugares donde no hay una necesidad, no sé, creo que muchas veces como que hay ciertas películas o en una temporada de premios o una temporada de festivales, uno siente que hay películas que ya como que entendís cómo se vendieron. Me Ya. pasa que hay ciertas películas, sobre todo a veces con, no sé, pues como que siento que están miradas hasta gatos viejos, ¿cachai? Como que están miradas Ujú. desde, esto no quiere hablar de cine latinoamericano. O Claro. sea, se parece más y entendiendo un poco lo que le gusta a Peirano y también como él viene de mucho cine clásico, o sea, pero a otros niveles, así como Baby Jane, como es creo Sí. que la persona más fanática de Hitchcock que yo conozco. Incluso él decía que Rotting the Sun era como, ¿cómo se llama este? Él decía que era casi como un episodio de, ¿cómo se llama este? De este detective. Es un detective que tiene una serie, se me olvidó, pero me decía, más encima que él es Colombo. fanático. Sí, sí. Él decía Sí. que esa película era un episodio de Colombo. Versión 2020. Buenísimo. Y uno jamás pensaría que esa es la referencia. Claro. No se me habría pasado en la cabeza. Pero además como Entonces, que hay una cosa que también yo siento que está en historia y geografía que no nos metió ahí porque
porque los jefes acá de Cine Posible tienen harto cariño por San Felipe, pero la cosa es cómo encontrar esa particularidad de la región, que a mí me llama harto también, porque no soy de Santiago, entonces me llama la idea de trabajar con la región, pero al mismo tiempo no ser súper hermético, porque el signo ahí no está hermético, hay un choque entre las dos cosas. Entonces, ¿cómo te planteáis ese trabajo? ¿Como que siempre te has puesto la camiseta por San Felipe? ¿O es algo circunstancial? ¿O lo aprovecháis? Uy, yo creo que más que ponerse la camiseta, creo que nunca ha sido como de un discurso muy mi región, pero, pero me cuesta muchas veces como cuando uno está escribiendo, es como lo que quiero ver filmado. O sea, me pasaba mucho que Mm, algo muy extraño. En Historia y Geografía, lo que más me costó fue grabar Santiago. No me gustaban las locaciones. ya. En cambio, todo lo que era San Felipe, y es como raro, si yo incluso creo que llevo viviendo más de 10 años acá, pero me pasa que, no sé, como que la película a mí me empieza a interesar en San Felipe. Sí, sí, cambia totalmente. Y me pasa que en un momento quería eliminar Santiago, pero no sé, me cuesta, pero tampoco creo que algo que tenga que ser eterno, sobre todo como no quiero ser quien cuente solo las historias de su lugar. No, San Felipiense, ¿cómo se dice? ¿San Felipiense? no, ¿San historias de Filipense? San Felipe, San Felipeño. San Felipeño. Eh, pero incluso es raro, porque incluso en estas cosas que uno está escribiendo ahora, igual uno vuelve ahí. Y es extraño, es extraño. Quizás son solamente por gustos entre estéticos y gustos como... Pero me pasa algo muy chistoso porque al querer grabar San Felipe y al hacer esta película, no quería homenajearla. O no Claro, no quería... voy a hacer una oda a San Felipe. Me pasó una vez que estaba yo grabando, como yo era asistente de producción a una película que se grabó en Los Andes, al lado de San Felipe, y yo era como asistente, y me pasaba que el director estaba buscando ciertas cosas medias, la casa de adobe, él me pedía como cosas un poco pictóricas. Y a mí me pareció, o sea, la casa que él encontró, la ventana que él eligió, si bien todo era bonito, me pasaba que como que no le creía a la ciudad que estaba reflejando. Claro. Entonces sentía que es como cuando uno busca la ruralidad por buscar la ruralidad. Entonces es como pasar por, no sé, pues con unos amigos que están cerca de Rancagua, como una cosa que se llama Idahue, y hay como una cosa, hay como un sushi gigante pasando por ahí, tú decís como, esto tiene que ser filmado, como obviamente, o sea, que creo que hay que tener cuidado con esa cosa, el preciosismo de la ruralidad. Sí, po, Y sí. me pasaba también con cómo grabar San Felipe, como que yo sentía que más que burlarme de la ciudad tiene cosas desde hoy, qué linda esta esquina y que la ocupan para todo, al lado de esta atrocidad. Y es como que es una ciudad en cambio. Y también cuando uno traspasa ciertos lugares, porque hay una cosa que uno lo hace por gusto, como habían unos dinosaurios que yo sí o sí quería ver en la película, y desde que grabamos el teaser de la película hasta que grabamos la película, eso no se cambió, y ni siquiera era una escena así o algo, no había que mostrar lo importante que son esos dinosaurios, porque no lo son, pero para mí no hay nada más gratificante que ver a esas dos actrices pasar por una plaza que queda a 2 cuadras de mi casa, donde yo jugaba con mi hermana, y son unos dinosaurios De horrendos, fibra vida, sí. y que ni siquiera funcionan como juego. Ah. Porque son como, pero creo que son esos detalles que hacen que uno como que acapare el lugar. Pero creo que nunca hay que hablar con romanticismo de un lugar. Sí, pues, es que, de nuevo, es como encontrar el tono, porque usualmente se te pide, obviamente alguien que no es de San Felipe quiere ver
muéstrame el San Felipe profundo, po, como muéstrame, Me muéstrame el lugar. acuerdo, No me quiere ver el acuerdo sushi. que para el estreno de la película fue como una persona de la municipalidad y me dijo, oye, nos dejaste bien como el hoyo, como que se ve horrenda la ciudad. Y como que me sentí como, no mal, pero como tampoco era la intención. Pero él quería, yo creo que la visión Cernatur. Claro, po, claro, po, sí. Además te están pagando, po. Tienes que hacerse, Sí, ¿no tú? Mal ahí con el cliente. mal Pero ahí. es difícil, además como, claro, empatar la sensación de que la ciudad, porque yo creo que inevitablemente crece San Felipe, pues ahora me dan ganas de ir a ver, no, antes no existía para mí en mi cabeza San Felipe. Y eso creo que pasa con la película, aunque no se muestre la belleza como entre comillas, belleza de la ciudad, porque creo que ese romanticismo le hace mal a la escena, a la imagen, a la película, al pueblo mismo. Como que se siente como un mini golfito, ¿cachai? Como que no es verdadero el mini golf. No Sí, existe esa es que ciudad. yo creo que siempre el cariño, tenerle demasiado cariño a algo es peligroso. Buena, ¿eh? O sea, Sí, porque se pierde. claro, po. No hay que estar tan enamorado. Esa es la conclusión. Sí, me pasa a veces cuando vi esa película de Cayosi sobre Chiloé, yo siento que él estaba muy, muy enamorado de ese lugar. Claro. Tío, me acordé ahora de esa película que hizo Agüero con Torres Leiva de Chiloé, que claro, que muestra súper rara también la película. Es rarísima la visión de ese Chiloé. Sí. Y por eso quizás es más potente. Me acuerdo que hay planos enteros como de dentro del auto desde una ventana que podría ser feo, pero me encuentro que son los planos de la película. Sí, son súper buenos planos. Tengo otra pregunta de... Esta no es de ChatGPT, la tenía preparada yo. Eh, pero yo creo que es un momento muy importante en los cineastas y para que nos vayan a escuchar y nos están escuchando después. Es un momento que por los que todo cineasta debe pasar. Quería preguntarte, ¿cuándo te hiciste tu foto de director, tu primera foto de director? Hay que poner en el currículum, eso que hay que poner en las Uy, postulaciones. ¿Cómo fue? uy, fue ¿Te hace mucho costó? tiempo. No, es que me acuerdo que me acuerdo que una vez Cinema Chile le pidió a las personas que iban a estar en su catálogo sacarle una foto. Y ahí hubo una foto profesional, pero fue una foto que yo me saqué el 2013. ¿Ya? Entonces estamos a 2025 y por mucho tiempo esa foto seguía y uno cambia, la cara cambia y uno y esa Sí. cara como de 21 años y fue terrible. Y hace poco me tuve que sacar una foto real porque también me pidieron de nuevo, o sea, me pidieron como, oye, necesitamos para esto, y dijimos ya, en la productora fue como, Tenemos que hacerlo. hay que sacarse una foto real. Llegó el momento. Ya no pasa más la de hace 10 Y años. generalmente son muy chantas, porque es como me da tres cuartos, ¿Sí? blanco y negro y como una mirada un poco seria. Y al principio es como, ya, demorémonos 2 minutos, y ¿cuánto nos vamos a demorar? Y al final pasáis harto rato porque no sabéis, empezáis a preguntarte quién eres, pues. Eres un director que va a innovar, que va a ser igual que todo, que va a ser en blanco y negro a color, Sí, y po. Y también terrible. hay gente que quiere buscar esa originalidad, pero es peligrosa igual. Es peligrosa, pretenciosa también. Aunque no hay nada más también más pretencioso que esa foto en blanco y negro, pero al final es como un código. Es terrible, sí, pues. Estamos los dos en esa foto en blanco y negro en el Sí, Instagram de estos cabros. Yo sí. no quería seguir, no, yo no autoricé esa foto. Esa foto es de Yo hace mandé 5 años. otra, pero me dijeron que no. Yo mandé otra, un poquito más tranquila. Sí, pero es difícil ese momento. Es de los peores que creo que uno vive. Decidir la foto. ¿Qué otra pregunta tengo no de ChatGPT? Ah, mira, esta de ChatGPT es buena.
Estuve pensando harto. Eh, si tú tuvieras que hacer una película de ti mismo, de tu vida, ¿qué personaje de tus películas dirigirías? ¿Y por qué? ¿Qué personaje de mis películas dirigiría? Uy, qué difícil. Em, Uy, generalmente tendría que ser un personaje más secundario. O sea que creo que no hay que ser muy. A ver, ¿cómo Mm, explicarlo? Creo que algo que puede ayudar para ser director es no estar muy presente, po. O claro. sea, creo que estar siempre medio. Porque es donde ahí está la riqueza de las cosas, ¿o no? Entonces creo que. No sé qué personaje puede ser. A ver. No sé, pues A si mí, a mí, fuera. a mí me intriga y sería un buen personaje el editor de efectos especiales. Sí, o si fuera de historia y geografía sería la maquilladora. Como un personaje que como que sale nada, pero es que creo que de verdad, muchas veces creo que es muy importante el estar medio anónimo, po. O sea, como Esconderse. sí, o sea, que creo que para visualizar ciertas cosas creo que no hay que estar muy, creo que lo mejor es ojalá ser sigiloso. Quizás cuando hay que dirigir hay que ser un poquito más, hay que sacar otra personalidad, pero si uno quiere como observar, escribir, entender, creo que lo mejor Mm, ojalá es estar ahí como mirando y quedarse callado. Y escuchando, que es lo más entretenido, po, porque creo que no hay nada más entretenido que el diálogo, pero el diálogo malo. Digo el diálogo malo que no es perfecto, que se. pero aclarando, que yo la otra vez te vi en vivo y quedé impresionado un poco de eso, pues cuando estaba en Valdivia estaban presentando Denominación de Origen. Y eres súper alto, po. ¿Cómo voy a ser sigiloso si eres tan alto? Hay como 2 metros. Sí, pero es que creo que ¿Estás detrás de las puertas mirando a la gente? no me ha pasado, no sé, hace poco estuve haciendo un documental para un músico y cuando Ya. digo sigiloso es, no sé, estuve como 5 días, pero más que hablar mucho con él, yo estaba callado grabando y al final a la Mm, gente se le va olvidando. O sí, sea, creo que hay gente que a veces quiere ser más protagonista y ahí eso es complicado, pero creo que lo entretenido es estar observando, pues. Yo sé que, ya, pues no puedo, quizá a veces no paso piola. Pero es entretenido, creo que lo más entretenido y lo que más disfruto es eso, es como procesos de observación. claro. Y bueno, al final eso hace harto un director, ¿no? Como estar mirando, como registrando, entre comillas, no en una libreta románticamente, sino viendo No, no, posibilidades, no, bueno. sí, no románticamente, pero no sé, hace poco me tocó como un trabajo como de guionista de una película que no era para mí y el personaje era una persona de 80 años. Entonces, a mí lo que más me sirvió fue empezar a observar desde mi papá hacia personas de 80 años que yo no observo tanto, entonces Mm, pero me sirvió, estuve 2 meses o 3 meses así, como detalles, pues, no sé, pues, como desde mirar la dentadura hasta como observar, no sé, pues, como hay costumbres, como mira, él ocupa el pañuelo, observar cómo hablan. Porque también no podía escribirlo igual que una persona. Y no, sobre po. todo el problema es cómo escribir los diálogos. ¿Y cómo escribiste los diálogos? Qué difícil. Bueno, ahí se sabía quién era el actor que lo iba a protagonizar y tuve una lectura con él y él me corrigió textos como, oye, Ah, ya. jamás diría algo así. Ya.
O habla, a ver, una pregunta una vez me preguntó, esto es como algo muy... Y era como un chiste que yo agregué, pero me dijo, esto es como una jerga tuya. O sea, como que no entendía, porque me dijo, nadie de mi entorno dice esto". Y yo como, Ya. ah, gracias, gracias. Que es lo mejor, po. Buenísimo. Hay una, bueno, la Cata Saavedra, creo que es la actriz que más tú le entregas un guión y ella te devuelve el mismo guión, pero lleno de como anotaciones de cambios de diálogo. Ya. No hay nadie que yo conozca, que me encanta que haga eso, que proponga tantos nuevos diálogos como la Cata Saavedra y que tiene un oído perfecto. Entonces ella como que dice, y a veces son diálogos o son detalles sonoros que solo contribuyen a que el personaje tenga, voy a inventar, desde un ceseo hasta una muletilla mini. Claro. No, y súper el acento, o sea, cómo se habla es súper relevante. Eh, Sí, Ruiz trabaja harto esa cuestión también. Cómo se habla, cómo sí, se dice. tener buen oído, oye, lo encuentro algo impresionante. O sea, creo que me pasa con la Cata Saavedra, que también me doy cuenta que tiene buen oído también porque también como imita acento, de una manera, No, lo de la mexicana en la película de Silva es increíble. Yo pensé que iba a ser horrible, pero es me súper como un difícil. O prejuicio. sea, creo que Sí. no hay nada más difícil que el acento. Entonces, no, yo lo encuentro impresionante. Y creo que eso, o sea, creo que qué difícil porque creo que muchas veces también les pasa a los directores, pero a veces pasa con los actores que pierden la capacidad de escucharse. Claro, Entonces, a veces no se dan cuenta que suenan falsos. Bueno, ahí claro. uno tiene que saber decirlo con la mejor de las intenciones. Yo igual he Y dicho a veces cosas como, como, oye, sentí que estamos tomando té con tu hijo y no entiendo por qué se dijeron las cosas con una sobredramatización de la escena, con una profundidad, porque a veces hay actores que ocupan una profundidad, como empiezan a decir como son las 5 de la tarde, Héctor, como a bajar un tono y quizá eso, pero eso a veces en lo cotidiano no funciona. Entonces ahí es donde hay gente que olvida dónde está situada, sí, como que po. olvida como, es perder situaciones, pues porque también a veces creo que los actores viven en lugares donde pierden situaciones reales, pierden el cotidiano. Y creo que al final lo que hace el cine es buscar el cotidiano, po, o la extrañeza en lo cotidiano, pero hay que volver todo el rato. Hay un grado de verosimilitud que el cine tiene que como bascular, que es muy difícil si el actor es solo teatro, como está en un tono Sí, pero creo que a veces, muy más que echarle la culpa al actor, yo creo que es como es conversar mucho es y la pega, pues, del también director. y mostrar también lo que te gusta, pues, porque hay gente que no creo que hay directores que buscan otras cosas, Sí, que buscan una escena o más perfecta o más profunda o más, y uno como que a veces busca lo contrario. sí. No sé cómo estamos de tiempo, eh, porque teníamos que dejar un ratito de preguntas para el público. No sé si quieren ir dejando algunas preguntas anotadas Eso. para que las vayamos leyendo. Porque ¿cuánto llevamos? Una hora y Llevamos media. como 1 hora y media, un poquito menos. Ah, sí. Eh, Yes. Hay Arte tiempo igual, igual. pueden seguir conversando ya en harto rato, está bueno, Hoy sí. bacán. No, ¿estamos aburriendo, no? Estamos No, Nada, muy buenos. no bueno. para nada, muy bueno. Pero gente, si quieren escribir algo ahí en el chat, dejar alguna pregunta O prender la o cámara quieren y prender la cámara y preguntar. preguntar directamente, Porque sea una conversación, eh, Pregunten, por favor. pueden hacerlo. ¿Está George Harris en el público? Sería pregunten cualquier increíble. cosa. Sí, pregunten lo que quieran. ¿Cuál es tu Están videoclip en- preferido? ¿El que más te ha gustado?
Uy, no lo sé. A ver, de los que he hecho. O donde la pasaste mejor, pues sí. Hay uno que me gustó mucho, que lo hice en la casa de Colombina Parra, Ah, ya. que me gustó mucho. Lo hicimos en la casa de Nicanor Parra. Y me dejó hacer lo que yo quisiera, como que ella incluso no quería salir en el video. Entonces fue un video que no vio nadie, pero que yo lo disfruté un montón. No lo he visto, Pero lo voy a por, buscar inmediatamente. lo disfruté demasiado. Pero porque sentía que esa casa me daba demasiada idea. ¿Y habían cosas de Parra ahí? Sí, incluso O sea, el... como que te hayan llamado la atención, que te hayan gustado. Sí, había, esto es lo más extraño que yo he visto en mi vida. Había un escarabajo antiguo, destruido, lleno de cartas. Yo no sé si era Wow. yo no sé si era un, ¿cómo se llama? No sé si es como una, no sé, algo de, como de una, de algo de arte que hizo él, o de verdad, porque ¿por qué había un escarabajo lleno de cartas, pero, o sea, millones, millones, millones de cartas? Wow. Quería robarme una, pero no, ¿Ya qué te robaste de la casa de Parra? Confiesa. no, nada, pero fue chistoso. Fue chistoso, sobre todo que fue un video así que la libertad que nunca hemos tenido, así como, incluso la colombina se fue como a tomar siesta, era un domingo, así como, oye, me voy a mi casa. Ustedes me avisan cuando salgan para cerrarle el portón. Bueno. Y fue solo un día de rodaje. Un día, sí. Bueno, eso es lo rico de los videoclips igual, como que lo podéis sacar en un día. Víctor Soto tiene una pregunta. ¿Cómo estás, Víctor? Hola A ver. Bernardo, espero que estén bien. Les quería hacer una pregunta, es que tengo una idea para un largometraje y yo siempre he escrito cine social como más ligado a los dramas y siempre han sido cortometrajes. Entonces le quería preguntar a Bernardo qué recomienda como para el primer acercamiento a la escritura de un largometraje que tenga un poco de drama, pero también juegue un poco con un humor más negro. Uy, qué difícil. O sea, yo creo que lo más difícil, creo yo, es que hay que tener cuidado con que cuando es cine social, en que la respuesta esté muy clara. ¿En qué sentido? Como, como cuando tú sabes muy bien la problemática y que al final el tema o la problemática te coma el mundo que está ahí. Porque al final a veces hay películas que solamente son, voy a inventar, el racismo en Chile, la homofobia en Chile. Entonces, como cuando es solamente la problemática está muy presente, creo que como que se siente que hay poco juego de la ficción, po, porque Mm, solamente uno intentando mostrarlo, que, que a veces, creo yo, sobre todo como con la conciencia que cada vez hay más del cine, porque en algún momento, si lo pensamos que en este cine social, quizás no había una conciencia tan grande, pero a veces ahora hay una conciencia como más de voy a hablar de este tema y la quiero estrenar en este festival y al final creo que a veces puede ser hasta descuidado si es que no hay un juego con el tema. Digo que no sea lo que explote. Bueno, ahí tenéis también a Raúl Ruiz que a veces jugaba demasiado con el tema, como, sí, para el otro lado. como para el otro lado. Sí, No sé si es que hago drama social, pero para este proyecto no es tan drama, es un personaje real, él existe, yo soy de Valle, un tipo de Valle que tiene una vida, una relación muy extraña con la noche. Es un cantante de una banda tropical y es El un negro cantante, Piñera. ¿no? Ah, Y cuando no está en eso, trabaja en un cementerio. ah, Eh, ah, entonces me ya. parece súper interesante como la dualidad que él hace de su vida en esta relación que tiene con la noche.
y me interesa un poco escribir sobre él. Entonces quiero proponerle si él quiere actuar de él o si no buscar un actor, pero de eso se trata más o menos. Ah, ya. Yo creo que puede ser muy interesante. O sea, creo que él puede ser un increíble personaje, pero siempre cuando uno está armando un personaje también hay que como ver qué te está escondiendo, qué te está mintiendo, porque creo que siempre uno como personaje es una pantalla bastante, es una voz, y como las personas somos muchas voces, creo que lo más entretenido cuando uno se enamora de un personaje es, creo yo, obviamente ya estás entendiendo por qué te enamoraste de ese personaje, porque su vida parece fascinante, pero que creo que en algún momento hay que verle o dónde meter el artificio tú, como, porque al final a veces como que no solamente te puede dar él, creo que puede ser peligroso que él solo te dé todo. Igual lo encuentro La, ambigu- increíble. la ambigüedad, buscar la ambigüedad. Sí, sí, estaba inventando algo extraño, pero quería preguntarle, muchas gracias. No, gracias. Bueno, los gringos, bueno, y los japoneses hacen harto ese juego de tener un personaje, no sé, poner un Citripio, ¿cachai? Tener un personaje súper rudo, ¿cachai? Y poner a alguien, un partner como estrategia que suaviza al personaje y que lo vuelva un poco ridículo. Como en el anime está mucho ese juego, como tener un protagonista súper épico y romántico y al lado un personaje que todo el rato le está haciendo zancadillas, como el Pinky Cerebro. Yo estaba pensando más en el siciliano, qué película más buena. También. Pero eso ya pero también ahí es como encontrar un personaje y llegar hasta los escombros del personaje. Ah, no, es terrible. Bueno, sí, no quería, iba a hablar de Mitómana, también el cine político, pero se va al otro lado. O sea, me encanta ese lugar. No, es un buen lugar, muy buen lugar. Me Acá dice otra pregunta, ¿cómo ir equilibrando una comedia con un sello personal, pero no caer en la comedia snob nicho? eh, sí, ¿cómo no ser Nicolás López ni ser, eh, no sé, Jacques Uy, Tati? qué difícil, porque creo que todo depende de lo que a uno de qué se ría. Y creo que igual hay que tener cuidado con los nichos, porque, o sea, ya hacer cine latino es medio nicho. Sí, po. Digo, dentro de las personas que ven este cine. Pero sí, entiendo a lo que se refiere. Creo que yo siempre siento que cuando uno intelectualiza mucho la comedia, de verdad deja de ser graciosa. O sea, creo que no hay nada más gracioso que lo que a ti te genere. Está al borde de la risa, pero también lo que se genere como un poco de empatía. Y creo que, y lo digo empatía a niveles terribles igual, pues como creo que, yo creo que lo más, creo que, a ver, creo que muchas veces me da risa, hay una escena que era, que hicimos en Historia y Geografía que era como media de este personaje mirando sus cosas en una noche sola. Y creo que más que reflejar y, oye, voy a hacer una escena graciosa de ver a este personaje mirando sus cosas, es también un ejercicio personal, porque yo creo que yo también he estado en esa situación. Y siempre cuando uno se mira a sí mismo desde lejos es chistoso y es triste. Entonces creo que al Mm, final, creo que, creo que más que entender siempre lo que es lo cómico, porque es muy difícil, yo creo que hay que entender como lo que te da risa de ti mismo para sacarlo hacia adelante. Digo como, y siempre también tus escenas más decadentes y tristes también son muy chistosas.
Mm. Otra pregunta, Bernardo. A pesar de que no te gusta la planificación, me pregunto cómo encuentras esos momentos de exploración e improvisación en el set sin pasar a llevar el plan de rodaje. O sea, ¿tu productor te quiere o no te quiere? O productora. No, siempre hay muy, es difícil, pero a ver, creo que, creo que, ¿cómo explicarlo? Muchas veces uno tiene, no sé, 2 horas o 3 horas para esta escena, o 3 horas y media, y creo que más que, que la película hay un día donde vamos a jugar y hacer cosas nuevas, creo que siempre también hay que ser efectivo en dónde hacer los juegos. O sea, yo sí tenía una escena que si sabía que ese día iba a ser 4 escenas de sala, yo intentaba meter, denme esta media hora para hacer algo en esta sala, o necesito que salgan todos y necesito el personaje solo mirando algo personal, porque creo que, pero no ando inventando cosas lejanas. En ese sentido, yo soy, como muchas veces, un director es productor de sus propias películas, porque es quien, no sé, pues como hay que controlar ciertas cosas. Creo que también uno tiene que ser como una persona, ¿cómo decirlo? Entre creativa y cagada. Como, como saber dónde, no sé, pues si ese día vamos a estar en el exterior, yo pongo 5 ejercicios de teatro en exterior donde vamos a grabar, Amparo lleva la situación. Y ahí hacemos millones de ejercicios y ahí salieron chistes que no estaban planeados, pero estaba escrito. Y de ahí también pasó algo muy chistoso, que ese día la Cata Saavedra no tenía que estar ese día, pero dijo, oye, si quieres aparezco, y la metí en las ventanas, y la metí en varias ventanas, y eso generó aún más risa. Entonces, pero la intenté aprovechar ahí, entonces obviamente digo, Amparo está haciendo los ejercicios de teatro, y aprovechamos de meter miradas de Cata Saavedra en varios de los lugares. Entonces al final como uno también cree que los montajes son diversos, entonces yo tenía unas miradas de Cata Saavedra y las fui ocupando en diferentes partes de la película, porque al final igual uno montar es reescribir también, siempre en verdad. Mm. Ah, buena En- esa pregunta. Entonces, lo que digo es nunca destruir, si hay una escena muy difícil ese día, ya creo que ese día no voy a improvisar. Pero también como es una película que jugaba con el juego, digo jugar con el juego, y también de hacer un taller de teatro, había muchas escenas que iban rotando. A ver, hagamos esto. A ver, háganlo ustedes dos. Y como los personajes sabían muy bien quiénes eran dentro del taller, eh, tú eres el señor que de repente interrumpe con datos históricos. Tú eres el personaje que hace esto. Eso era muy como... Eso ayudaba, más que entorpecía. Y también yo creo que hay algo que, que hay que como diferenciar, no sé si tú estás de acuerdo, que es el chiste de la situación dramática, como de la situación dramática cómica, como que en la película hay mucha tensión dramática, cómica, en los lugares como, partiendo por la ambigüedad del personaje principal pensando que quiere hacer teatro serio, siendo que ella fue siempre cómica. Entonces ahí hay una tensión que está como acumulándose toda la película, y es una cosa que va produciendo pequeñas risas durante la película porque sabemos o intuimos, vamos intuyendo que no le va a resultar su plan. Entonces es como medio perverso ese gesto, pero es muy eficiente la operación para producir una comedia de largo aliento y no producir solo chistes. Porque quizás hay harta diferencia entre esas películas que son como pequeños chistecitos a situaciones cómicas más grandes. No sé, como una película que hablamos harto en taller de comedia es la de los hermanos Cohen cuidando Arizona. Como
Como que esa situación es cómica, dramática toda la película, porque todo el rato la Y guagua se, y, se va a matar. y se va a niveles casi de caricatura, pero sabiendo o entendiéndolo. Claro. Entonces, claro, es como buscar esas situaciones cómicas, dramáticas. Sí, pero creo que es lo más difícil. O sea, cuando alguien cree, cuando aquí Daniel decía cómo ir equilibrando la comedia, yo igual eliminé escenas porque estaban en otros tonos o porque o se iban también a lo muy ser cómico por ser cómico. Entonces sentía que esta escena, si bien todos se cagaban de la risa, era una escena que en verdad solo estaba para eso y la eliminamos por eso también. Qué difícil. Sí, pero porque era como una escena que al final lo único que quería hacer era casi ser un sketch. Entonces ahí dijimos, es una trampa esta escena. No, ni siquiera, es como solamente un chiste. Mm. Como que no nos aportan nada ni en el personaje, ni en la trama, y ni siquiera era un desvío bonito de la película, sino que era, hagamos una escena y que yo me haga sketch. Y a veces uno nunca sabe muy bien lo que está haciendo, pues. Entonces hay cosas que mejor hay que eliminarlas nomás. No. O que la veis recién cuando ya la podéis ver en el montaje que tenéis distancia y ahí podéis como analizar bien, tomar Sí, decisiones. Mm. Buenísimo. Bueno, si no hay más preguntas por escrito o hablado, muchas eh, gracias. lo podemos dejar hasta acá, ¿no? Y la clase, pues claro, recordemos la clase. Sí, recordemos la ¿Cuándo? clase. Ah, la clase. Gracias, Inscríbanse. gracias, Sebastián. Sí, la clase, ¿cómo se llama, Bernardo? Se llama Escenas chistosas de un cine latinoamericano. Y me pasó que es más que una clase, porque cuando me llamaron para intentar hacer una clase, yo he hecho varias clases de otras cosas y sentía que esto era una clase que a mí me gustaría hacer solo por muchas escenas que yo he recopilado de películas que a veces ni siquiera son tan cómicas, pero que son como liberaciones dentro de un cine latino que digo como, y que me encantan, desde, no sé, mexicano, uruguayo, argentino, mucho cine chileno. Y son escenas que muchas veces también hay películas que no han sido tan leídas solamente también por ser comedia. Y es difícil también ubicarlas. No todas están en un streaming, no todas son un éxito. Entonces, y lo digo no éxito como modelo, sino como a veces hay películas que hasta a mí me ha costado encontrarlas, que soy un gran pirata, me ha costado encontrarlas como para esta clase. Y yo la recordaba así como esta película uruguaya de hace 20 años. Entonces creo que sí. Y creo que sí hay películas, cada país tiene como directores o escenas o momentos de como... Y lo más extraño que yo no lo tenía porque nunca he hecho esta clase, mientras más he visto las películas, más he visto uniones, más he visto temas que se repiten y cosas como que he hecho análisis que nunca había hecho, como digo, mira, hay varias películas de este estilo, hay varias películas, o en los 90 había un estilo de como de riámonos de esto, que luego en los 2010 cambió y pasó a ser un estilo más cómico de esta forma, y como que lo he entendido, me ha gustado también. Mm. Sí, buenísimo. Así que Bueno, nada, recordar las fechas, el martes 18 y el martes 25 de marzo, de 7:30 a 9, son las dos clases de Bernardo, clases online, todavía pueden inscribirse. Y bueno, muchas gracias, Sebastián, muchas muchas gracias, Bernardo. gracias.
Increíble la No, gracias a usted. conversa, muy entretenida. Muchas gracias a todos quienes estuvieron acá participando, preguntando. Espero que lo hayan disfrutado como nosotros. Ojalá no era aburrido, pues. Ah, Sí, no, pues. estuvo muy bueno. No, No no. aburrimos. Un talento para la conversa, Bien. Un talento para la para improvisación. la improvisación. No, si fue ChatGPT, fue ChatGPT. Gracias, ChatGPT, por este espacio. Y nos vemos en unos próximos. Se vienen más. Oye, Bien. también aquí para aviso de utilidad pública, recuerden también si quieren escuchar el podcast Improvisaciones Compulsivas, Improvisaciones compulsivas en gran, Spotify. gran partner de PSP en todo tipo de Sí, actividades. muy bueno. Yo he escuchado muchos. Oye, hablamos de harta de las películas que ganaron Oscar, pero de Anora y de la sustancia estamos Polémico. bien. Sí, po. Sí. Polémico. ¿Qué Emilia Pérez capítulo me se viene falta. ahora? Improvisación. Emilia Pérez, po, ¿no? Emilia Pérez. Emilia Pérez. Yo no ¿Eh? la he Ese visto está, todavía. ese. Emily in Paris. No, Emilia. Ya. 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 Gracias a todos. Oye, que Todos. estén Buenas muy noches. bien. Chao, chao. Muchas Que gracias. estén Un muy gustazo. Cuídense bien. mucho.